retornamos aquí a Ruta de Éxito por Vital FM 91.1 y bueno, ya está con nosotros la doctora Lizzy Tincopa. Ella es pediatra especializada en alergias. Bueno, y viene del Centro Pedialergias y vamos a conversar justamente acerca de las alergias respiratorias en esta época de frío, sobre todo en los pequeños. ¿Cómo está, doctora? Hola, mucho Buenos gusto. días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar un poquito conceptualizando, porque así acá nos gusta siempre darles a los papás así el concepto. Vamos a ver un poquito esto acerca de las alergias. Okay. Bueno, o sea, los niños, en este caso, en esta temporada de frío, son los que en este momento están como más susceptibles a caer con procesos respiratorios, en general todos, o sea, alérgicos o no alérgicos, y todas las personas en sí nos hace daño el frío, la humedad, porque esto propicia muchas infecciones virales y bacterianas, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de los alérgicos específicamente, ellos están como más predispuestos a pescar este tipo de procesos y son mucho más susceptibles a complicaciones, sobre todo justamente porque tienen una condición especial, que en el caso de los alérgicos respiratorios, que tienen rinitis alérgica o asma alérgica, entonces tienen la mucosa nasal inflamada crónicamente, igualmente que la mucosa bronquial. Por lo tanto, eso los va a predisponer a pescar más complicaciones, infecciones recurrentes, y son de aquellos niños pues que están todo el tiempo enfermándose, y la mamita siempre dice, pero se enferma mucho cada mes, cada 15 días, y mejora y vuelve a caer, y mejora y vuelve a caer. Entonces eso es como que no es muy normal, y hay que tener un poco de cuidado cuando eso pasa y poder acudir al especialista. Sí, porque en realidad en la vida común y cotidiana es muy difícil a veces diferenciar, por ejemplo, una gripe, un catarro, de un proceso ya de alergia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos síntomas, doctora, que nos hacen ver esta diferencia? Sobre todo para los papás, las mamás que nos están escuchando. ¿Cómo yo veo ahí qué es la diferencia? Ah, no, esto es efectivamente un proceso alérgico, o no, esto es una gripe, cogió una gripe, ¿no? Claro, en realidad los síntomas son bastante parecidos, ¿no es cierto? O sea, pero la diferencia está en la recurrencia de los síntomas, ¿ok? O sea, quiere decir, un proceso viral suele durar entre una semana, a veces 10 días, pero algo leve, y luego pasa y queda ahí. Los procesos alérgicos suelen durar muchísimo más, ¿no? Casi todo el mes están con los mismos síntomas nasales o bronquiales, más, por ejemplo, tos matutina y nocturna, niños que están perfectos, pero de pronto están tosiendo cuando corren, cuando hacen ejercicio, o están estornudando todo el tiempo, estornudos en salvas, nosotros le llamamos, o sea, aquellos estornudos que son varias veces seguidas, ¿no? Como 10 veces, 15 veces seguidas a veces, y moqueo, congestión de la nariz, son aquellos niñitos que están siempre con los deditos aquí en la naricita, tratando de levantarse la nariz porque no pueden respirar. Entonces, son síntomas que son más permanentes o más constantes, ¿no? Con respecto a la parte de los alérgicos, y que se asocia mucho, obviamente, a procesos infecciosos virales, ¿no? Empiezan con un cuadro viral, pero se prolongan, ¿no? Y es así, ¿no? Y sobre todo, tienen asociadas algunos problemas de fondo. Por ejemplo, tienen papás o mamás con problemas de alergia, ¿no? Son hijos de padres o madres asmáticos, riníticos, tienen un patrón hereditario también importante en la familia y condiciones climatológicas que lo favorecen. Ahí iba mi pregunta. ¿Por qué un niño puede presentar la condición de la alergia? ¿Es necesariamente hereditario? Quiere decir, ya lo dijo usted, si hay papá, mamá, alguno de ellos tiene alergia. Pero ¿qué pasa cuando papá y mamá no presentan estos síntomas? ¿Esto es heredado también de otra cadena de la familia, abuelitas, abuelitos, bisabuelitos también? Bueno, o sea, puede ser, pero casi siempre se ve en la familia directa, ¿no? La herencia es directa, mamá, papá y hermanos mayores, es lo que más nos importa, pero sin embargo sí, a veces hay un núcleo familiar bastante extenso en donde hay alergias, o sea, viene de generación tras generación. Ahora, hay algunos niños que no necesariamente tienen un patrón hereditario, o sea, simplemente la mamá no es alérgica, el papá tampoco, pero sin embargo ellos son. Es más, hasta de un hermanito a otro, algunos lo son, otros no. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, en un porcentaje mayor se ve el patrón hereditario, pero no siempre, ¿no? Entonces, a veces pueden ser patrones, o sea, condiciones climatológicas, del mismo ambiente donde se desarrollan, exposiciones constantes a alergenos, y por eso es importante la prevención, que me imagino hablaremos después. Usted acaba de hablar ahorita de los alergenos, ¿no? Entonces, vamos a tocar eso también, porque existen, como usted decíamos fuera de micro decíamos, ¿no? Los papás simplemente pensamos que una alergia es porque vemos una ronchita, o porque se está rascando, pero hay tipos. Bueno, los tipos de alergia, de alergenos son variables, ¿no? Entonces tenemos los alergenos, un grupo de alergenos respiratorios,
que se involucran todo lo que son inhalantes del medio ambiente, como son hongos, ácaros, pólenes, epitelios de animales, decimos perro, gato, cucaracha, en fin, todo eso que ingresa por vía respiratoria y se acumula en la mucosa nasal, y luego baja a la mucosa bronquial y hay la respuesta exagerada del organismo, que es en realidad la alergia, es nuestra respuesta exagerada, que no todos tenemos, solamente aquellos que realmente son alérgicos. En el caso del otro grupo, pues también hay alérgenos alimentarios, por ejemplo, ¿no? Que puede ser alergia específica a la proteína de la leche de vaca, la proteína de yema, clara de huevo, soya, maní o frutos secos, pescados, mariscos, en fin, estos son los principales alimentos que suelen producir una alergia verdadera. Sin embargo, bueno, existen muchos mitos a raíz de la alergia alimentaria que pues las mamás vienen diciendo con una lista interminable de cosas que no pueden comer, que en realidad no es necesario porque no es tanto así, no es que un niño alérgico a un alimento lo va a hacer a un montón, ¿no? Entonces hay que ser más específicos en eso y para eso estamos nosotros para ayudarlos. Ahora, ¿existen pruebas para poder determinar qué tipo de alergia es la que sí, efectivamente tiene mi niño y en base a eso empezar un tratamiento? Por supuesto, cuando ya tenemos los síntomas, que son los más importantes, ¿no? No podemos hacer pruebas así indiscriminadamente a todo mundo, o sea, a ver, yo quiero saber si soy alérgico, ¿no? Pero no, si no tenemos síntomas, pues no es necesario. Pero sí aquellos niños, sobre todo porque ahorita estamos hablando de niños, pues, que tienen sintomatología constante, como habíamos dicho, ¿no? Aquellos que se enferman seguido, que tienen patrón hereditario importante, que han tenido problemas de eczemas, por ejemplo, eczemas son problemas de dermatitis atópica cuando son pequeñitos. Esta dermatitis atópica suele ser un factor predisponente para asma bronquial, eso ya se ha estudiado, eso es una norma. Están relacionados, ¿ok? Entonces, un niñito que tiene una dermatitis atópica a los 8 meses, 10 meses, un año, pues evoluciona hacia asma casi en un 90% de los casos, ¿ok? Cierto, es un patrón muy importante y por lo tanto hay que identificarlo precozmente. Entonces, esa es son las cosas que tenemos que ir viendo en el caso de los niños pequeños, ¿no? O sea, en qué momento podemos necesitar de esto. Ajá, y sobre las pruebas. Las pruebas tienen que ver en este caso, cuando los niños tienen problemas respiratorios, por ejemplo, se están enfermando seguido, etcétera, entonces podemos hacer pruebas de alergia a inhalantes, ¿ok? Inhalantes que son los alérgenos que ya mencionamos, hongos, ácaros, pólenes, epitelios de animales, se colocan, se llama prick test, el examen, ¿ok? Se colocan en el antebrazo del pequeño, unas gotitas de los principales alérgenos que ocasionan alergia, se raspa encima de la gotita y a los 15 minutos vamos a ver el resultado. O sea, esto no es nada doloroso, esto es bastante rápido y inclusive ahí estamos provocando la reacción alérgica en su piel, ¿no? Entonces, a donde él es alérgico, sale el abón o la ronchita en la que podemos evidenciar la alergia específica de ese paciente. Y en el caso de los sospechosos de alergia alimentaria que han tenido algún problema de reacción o han tenido dermatitis atópica y siempre están con los síntomas y no son controlados adecuadamente, también se recomienda en todo caso hacer una prueba de prick test de alimentos, que en los que también igual son las gotitas, se raspa encima y se ve los resultados. Eso es para medir la respuesta inmediata. Luego existen otros test para medir respuesta tardía en el caso de dermatitis atópica, pero eso es tema de otra charla. Ajá. Vamos a hacer una breve pausa, doctora, para regresar y conversar acerca de, una vez ya sabemos a qué son alérgicos los niños, cuál sería el tratamiento y también importante el tema de la prevención, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y retornamos con más aquí en Ruta de Éxito. Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1 y estamos conversando con la doctora Lizzy Tincopa. Ella es pediatra especializada en alergias, de pedialergias, y estamos hablando justamente ahora de, antes del corte, de estas pruebas que se suelen ya realizar para que podamos saber de manera específica, ¿no? Alérgico a qué pueden ser nuestros hijos. Entonces, una vez que se haga este test de, ¿cómo le dijo que se llama? Prick test. Ajá, prick test. Bueno, empezaríamos una etapa ya de un proceso de tratamiento. ¿Cómo Exacto. es el tratamiento que se le da para los pequeños? Bueno, en el caso de que ya identificamos el alérgeno causante de la enfermedad, que en este caso puede ser una rinitis alérgica o un asma alérgico, ya empezamos con el tratamiento. El tratamiento consta de tres partes, ¿no? La primera es el control del medio ambiente, ¿no? El medio ambiente, que es el que tenemos que dirigir de acuerdo al resultado de la prueba. Si salió positivo a ácaros, por ejemplo, que es lo más común acá en Lima, porque nosotros tenemos alta concentración de humedad y por lo tanto los ácaros viven en la humedad y en el clima
frío y están en el polvo casero sobre todo. Entonces, ahí hacemos algunas recomendaciones con respecto al control del medio ambiente en casa, con respecto al control de los ácaros, sobre todo en la habitación de los niños, ¿no? Que ya lo vamos a mencionar. Luego, el peluches, almohadas, colchas. Exacto, evitar peluches, alfombras, que todo lo que acumule polvillo, ¿no? Entonces, y obviamente no barrer ni sacudir, limpiar con trapo húmedo o aspirar nada más, o utilizar aspiradores con filtro EPA, todo eso para controlar la concentración de ácaros en casa. Con eso es la primera fase. Segundo, está el tratamiento médico, que es el tratamiento que se va dirigido al control de la inflamación crónica que causa la alergia, ¿no? En este caso, la rinitis alérgica causa una inflamación, como dijimos, en la mucosa bronquial y nasal. Entonces, en este caso, se le da, dependiendo del caso de los niñitos y la persistencia de sus síntomas, tratamientos preventivos, ¿no? Que en este caso son a veces por vía inhalada, ¿no? Tanto nasal como bronquial. Y obviamente se asocia también a antihistamínicos, dependiendo del caso de los niños. Ese es un tratamiento médico que suele durar una temporada de acuerdo al control de sus síntomas, ¿ok? Es una temporada de prevención. Y luego la tercera fase ya está el tratamiento específico que va dirigido al control de la alergia, que en este caso sería ya la inmunoterapia, ¿no? Este es el tratamiento ya opcional, pero que en realidad es bastante ideal para controlar ya definitivamente, por lo menos en forma más permanente, el avance de la enfermedad alérgica, que en este caso es la vacunación o inmunoterapia. Son los mismos extractos de ácaros a los que ellos han salido positivos que se van a dar de a poquitos debajo de la lengua, en este caso porque son niños, para que ellos vayan creando esos mismos anticuerpos a los cuales ellos son alérgicos, ¿no? Entonces eso toma un tiempo porque van a ir creando a partir próximamente del sexto mes aproximadamente, y luego va a ser una constante hasta llegar a un tercer año. O sea, son más o menos 3 a 5 años en los cuales se recomienda el uso de inmunoterapia. ¿Para qué? Para que ellos tengan ya esos anticuerpos formados. ¿Y cuánto duran esos anticuerpos? Pues a veces, o sea, de acuerdo a lo que dice la literatura, suelen durar entre 7 a 10 años, ¿okay? Que ya es bastante en este caso, ¿no? Sí, porque claro, se controla bien. Y bueno, ese sería el tratamiento. Ahora, algo que también dice, como usted dice, la literatura o la teoría, es que también el tema de las alergias se presenta en los niños hasta los 7 años, ¿no? Pasado los 7 años, de repente te dice el doctor, hay 2 caminos. Puede que él efectivamente continúe con estas alergias por el resto de su vida, o puede ser que su sistema inmunológico, ¿no? El crecimiento, de repente se terminó de formar el tema de los pulmones, los alvéolos, ¿no? Entonces salga airoso y efectivamente ya no tenga más alergias. ¿Esto también es real? ¿Es solamente en teoría o también es en la práctica? Claro, eso es más que todo, yo creo que es yo creo que solamente son como ideas, o sea, que se han ido manifestando a través del tiempo en las personas, pero en realidad no es tanto así, ¿ok? O sea, los niños alérgicos nacen con esa condición, empiezan a manifestar síntomas casi siempre en la edad preescolar y luego escolar, pero lo van a tener toda su vida. O sea, no es que se les quita cuando son adolescentes ni nada de eso. O sea, al contrario, algunos aumentan mucho más porque las alergias aumentan con el tiempo. O sea, en los 3 años es alérgico a los ácaros, pero a los 6 u 8 años ya va a ser a más ácaros, a hongos, a otros epitelios. A un adulto le hacemos una prueba de alergia y ya no sale a 2 o 3 cosas, sino sale a un montón de alérgenos a los cuales se expuso durante toda su vida. Entonces son aquellos alérgicos, son los que son asmáticos cuando son adultos también y que son alérgicos toda su vida. Entonces ellos son los alérgicos. Aquellos que se controlan antes de la adolescencia, que es lo que me preguntabas, casi siempre son los niños que no son alérgicos, o sea, que sí tuvieron asma, tuvieron rinitis en la infancia, pero que casi siempre son por factores secundarios, por ejemplo, el clima, la humedad, las infecciones, etcétera, y eso suele controlarse con el desarrollo de su sistema inmune, por lo menos de repente a esa edad, ¿no? Y luego ya lo superan, pero en el caso de los alérgicos, no. Eso es persistente. Ajá. Bueno, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Exacto. Porque a veces es lo que recibimos por parte de manera, como usted lo ha dicho, teórica en la literatura a veces de algunos doctores. Sí. Ahora, otra consulta, doctora, es ¿por qué está tan relacionado a partir de los meses de mayo para adelante, ¿no? Ajá. Mayo, junio, julio y hasta agosto? Está tan relacionado esto que en las escuelas, en los salones de los niños pequeños, no preescolar y escolar, tengamos esto, que todos los niños con el catarro, el moco, ¿no? Y se despiertan estas alergias, que de repente estaban durmiendo en verano. ¿Por qué se despiertan las alergias a partir de mayo para adelante, ¿no? En realidad no es tanto las alergias que se despierten, las alergias están ahí todo el tiempo, o sea, su condición alérgica, pero lo que
hace que esto sea más persistente son los contagios. O sea, como dije al inicio, los niños con problemas de alergia de fondo son más susceptibles o están más predispuestos a pescar procesos virales o bacterianos. Entonces, casi siempre, pues, cuando donde hay muchos niños, casi siempre van a estar ahí más virus, están compartiendo virus, bacterias, etcétera, todo esto. Entonces, se enferman más aquellos que tienen más predisposición, ¿no? Entonces, ahí están los que tienen alergia, y los que tienen alergia también algunas veces hay que buscar patologías o enfermedades, nosotros le llamamos así, asociadas. Quiere decir que pueden empeorar también el que ellos se compliquen con más procesos infecciosos. Uno de ellos es el crecimiento normal de la amígdala, de un tejido posterior a la nariz que se llama adenoides. Es un tejido linfático que está en la parte posterior de la cavidad nasal, que crece más grande como una vegetación y hace que ellos empiezan a enfermarse un poco más seguido de lo normal, porque si bien es cierto, esto defiende al organismo de virus o bacterias, claro, cuando todos tenemos el tamaño normal, pero cuando crece más de lo normal, entonces sí se vuelve un poco una complicación o algo negativo, que a veces inclusive suele derivar en una cirugía, ¿no? Wow. Entonces, por eso es importante asociar mucho, si los niños tienen alergia, y estudiar también la parte de las adenoides, que es un estudio de rutina que solemos hacer en los niños con rinitis. Y estos niños también se enferman seguido en los nidos, en los colegios, entonces inclusive bajan su respuesta al sistema inmune justamente porque están a cada rato con procesos infecciosos. Ahora, ¿cómo saber si justamente tienen el adenoide? Las adenoides sí, un poco más grandes que lo normal. ¿Le hacen una placa? ¿Cómo es la prueba? Claro, primero tenemos que tener sintomatología. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Ronca al dormir, respira con la boca abierta, a veces babean en las noches, en la mañana amanece babea la almohadita, y sobre todo se enferman seguido, ¿no? Infecciones respiratorias altas, sobre todo garganta, faringitis, otitis, sinusitis, están todo el tiempo con este tipo de procesos. Entonces hay que sospechar una presencia de adenoides, ¿no? Hipertrofia se llama, hipertrofia de adenoides, que es este tejido. Entonces se toma una radiografía de cuello para verlas, ¿no? en las adenoides, y de acuerdo a eso se da el tratamiento. Casi siempre el tratamiento es un tratamiento médico que involucra un spray nasal o un tratamiento antiinflamatorio tópico nasal constante, por lo menos unos 3 a 6 meses, y cada temporada hasta que llegamos a disminuir, o sea, mejor dicho, esto deja de crecer, que va a ser más o menos cuando tengan entre 8 a 10 años. Entonces, hacer controles y seguimientos, eso es importante. Ay, doctora, el tiempo nos mata, pero una otra consultita, la última ya, así brevísima, acerca de, justamente usted ha tocado, ¿no? Estos inhaladores que van directo a la nariz, los otros que van en cámara por la fosa, por la boca. Se habla mucho de esto también. Hay un mito y también hay todo un tema teórico y de literatura alrededor de que si es bueno, que si no es bueno, que tienen mucho cortisol. Bueno, la idea es que los corticoides inhalados, que en este caso es la preocupación de los padres, sí, en realidad no son inocuos, o sea, no tienen un efecto adverso a largo plazo que nos deba preocupar. ¿Por qué? Porque justamente son corticoides, sí, pero se dan a través de vía inhalada, o sea, a través de vía tópica nasal. ¿Por qué? Porque se van a absorber solamente en la mucosa nasal y en la mucosa bronquial, por eso va directo, ¿no es cierto? Entonces no va a pasar a través del torrente sanguíneo, a la parte sistémica, como nosotros así lo llamamos. Entonces, por lo tanto, los efectos adversos a largo plazo de estos corticoides son mínimos, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel de la nariz, por ejemplo, el spray nasal se absorbe un 0.01% a nivel sistémico, es nada. Igualmente en la parte bronquial, entonces se eliminan rápido, entonces pueden usarse con total tranquilidad o seguridad durante 3 a 6 meses, el tiempo que sea necesario para controlar inflamaciones crónicas. En realidad es bastante beneficioso cuando es adecuado el uso y cuando está prescrito por el médico, entonces las madres deben usarlo, en realidad sin ningún temor o ningún miedo. Y también debemos acudir a los lavados nasales, ¿no? Exacto, esa es una forma muy importante de prevención, justamente, que me gustaría recomendar a todos los pacientitos, lavarle la nariz. Así como se lavan la boca, deben lavarse la nariz para evitar infecciones. Entonces hay formas de lavarse, inclusive con una jeringuita sola con solución salina, echar el chorrito de agua y voltear la cabecita hacia abajo y al limpiar y sonar bien la fosa nasal para que limpie todo la parte de la nariz y senos paranasales. Bueno, ya que usted ha tocado una de las prevenciones, doctora, por favor, ¿cuáles son las prevenciones que le deja a todas las mamás? Yo lo hago le digo, en una cucharita así, o sea, hago un mezcladito de agüita con sal. Exacto. Y en una cucharita bien chiquitita les voy echando como, no en gotas, pero como un chorrito, ¿no? Y luego les froto un poco y es automático sale rápido sí, el moquito. No es que sale a por montones como una catarata, pero ayuda un poquito a abrir la fosa cuando está un poco tupida, ¿no? Es como un lavadito nasal hay un tip para todas las mamás ahí. Exacto.
Exacto, así tú lo has dicho, o sea, lo has evidenciado, lo has comprobado, o sea, en realidad los lavados nasales son bastante beneficiosos, ¿ok? Y bueno, ese es el que tú estás haciendo, está bien, pero yo podría decir que seamos un poquito más agresivos, ¿ok? Podemos colocarlo en una jeringuita, que es más fácil, que no hay que tener miedo. O sea, así, esa mezcla que tú dices en la preparación puede ser inclusive solución salina ya comprada, o si no, la casera, que se coloca medio vasito de agua con un cuarto de cucharadita de sal o bicarbonato, ¿no es cierto? Y se coloca en una jeringuita, si son pequeñitos, una de 1 mililitro, si son más grandes, de 2 a 3 centímetros, se coloca estando sentado o parado, no echado, sino ahí es donde se lava la boca en el lavabo, se coloca inclinado, coloca dentro de la fosa nasal, dispara todo el chorrito hacia arriba y le inclinan boca abajo para que caiga el agua con el moco. Igual del otro lado, el agua con el moco, se suena bien la fosa nasal y si es necesario hacer una siguiente vez, se hace. Entonces, de esa manera queda limpio. Inclusive, actualmente existen ya en Perú algunos productos que se llaman irrigadores nasales, que podemos utilizar con total tranquilidad también, donde entra el chorrito y suele salir del otro lado, ¿no? Entonces, ya eso lo prescribimos en consulta. Bueno, entonces ha sido una charla de verdad muy didáctica, de verdad con muchos consejos, donde hemos además aclarado muchos mitos en torno a las alergias. Exacto. Bueno, es un tema, además lo conversábamos con la doctora bastante largo, sí. Y bueno, la doctora ya por un tema de tiempo. De tiempo y de citas tiene que dejarnos. Bueno, ha sido un placer. Por favor, doctora, ¿cómo encuentran a Pedialergias? Bueno, yo me encuentro en la avenida 2 de Mayo, 649, en Pedialergias, con bienvenidos a todos ustedes cuando los necesiten. Y bueno, están para el teléfono de citas, es el 951-89-1910 para las citas que quieran hacer. También estamos atendiendo en el Distrito de Los Olivos, una vez por semana, porque justamente la gente del cono norte, de la zona norte, me reclama bastante y si tienen bastante patología también por ahí. Y bueno, estoy yendo por allá con ellos, ¿no? Una vez por semana. Atención a Lima Norte. El teléfono es 951-89-1910. 89-1910. Sí. Estamos tomando nota acá. Sí, Tomen exacto. nota, mamás, papás, sobre todo los que tienen niños pequeños, menores de 7 años, porque en realidad, sí, pues justo esta temporada en la que es inician la temporada en la que el preescolar, el escolar, y en estos tiempos de mayo, agosto, es Exacto. cuando se despiertan todo el tema de los moquitos, ¿no? Y por la noche se tupe la nariz y es terrible. Entonces, Cierto. Ya lo dijo la doctora, puedes hacer tus lavados nasales, no temas, utiliza, si ya te dio la prescripción médica la doctora o el doctor, utiliza tus spray nasales, utiliza los sprays nasales, las cámaras, no tengas miedo, porque ya nos explicó también incluso que no va directo al torrente sanguíneo. Exactamente. Bueno, muchas gracias, doctora Lisi. Ha sido con nosotros la doctora Lisi Tincopa. Ella la pueden encontrar en Pedialergias. Así estamos también en las redes. En las redes, me encuentran en todas mis redes, en Facebook, Instagram, TikTok. Y bueno, cuando gusten, estoy al servicio de todos ustedes. Y bueno, ahí está mi asistente también para agendar las citas. Y una recomendación a todas es que siempre tengan en cuenta que los niñitos en esta temporada van a estar mucho más susceptibles a enfermarse. Entonces, a veces uno lo toma como que, pero está una tosicita que se le va a pasar y están tosiendo 2-3 meses y hay que tener mucho ojo con eso. ¿Okay? Sí, porque luego, si no son tratados, podríamos hasta tener un problema ya pulmonar, ¿no? Exacto, o sea, se vienen las complicaciones, entonces es mejor prevenir. Y bueno, estamos a sus órdenes. Bueno, ya no entremos más porque si no nos quedamos otra hora más acá con la doctora hablando de un tema que además es tan largo. Gracias, doctora. Listo, muchas gracias por la invitación. Gracias. Son las 10:18, nos vamos al corte comercial y volvemos con más.